Buenas tardes, España plurinacional. Buenos días, América Latina. Aunque las noticias que llegan de Palestina no son demasiado buenas. Estamos asistiendo en directo a un genocidio contra el pueblo palestino. ¿Con qué empezamos, Dina? Un misil cayó ayer a primera hora de la noche en el hospital Al-Ahli de Gaza, donde además de pacientes y personal sanitario había refugiados que pensaron que los jardines del hospital estarían a salvo de los bombardeos de Israel. La cifra de muertos aún no está cerrada. En un primer momento el Ministerio de Sanidad de Gaza hablaba de 500 fallecidos, pero a medida que fue transcurriendo la noche y se fue viendo la magnitud de la masacre, se habla ya de 800 víctimas mortales, aunque no se descarta que incluso pueda superar las 1000 personas. Por su parte, el ministro de Seguridad de Israel respondió a la matanza en la red social X diciendo que mientras Hamás no libera a los rehenes, no habrá ni un gramo de ayuda humanitaria para Gaza. En su lugar, el ministro sionista ofrecía cientos de toneladas de explosivos del ejército israelí. Media hora después del ataque, tal como informa el periódico El Salto, un portavoz del ejército israelí confirmó su autoría, asegurando que habían advertido para que se evacuara el hospital. Horas más tarde, el ejército de Israel negaba ser responsable de aquella matanza con un mensaje en la red social X en la que culpaban a Hamás. Por su parte, Fran Sevilla, reportero de guerra de Radio Nacional de España, que está desplazado en la zona, ha informado de que ni Hamás ni la Yihad Islámica disponen de misiles con capacidad para bombardear un hospital. El periodista de Radio Nacional de España sí confirma que Hamás tiene cohetes que pueden causar destrucción y muertes, pero no con la capacidad destructiva de un misil. El corresponsal de la BBC, para disgusto de su empresa, también ha dicho que es imposible que una explosión de esa magnitud pueda proceder de Hamás. El ejército israelí ha sido contactado para que hagan algún comentario y han dicho que están investigando. Pero, ya sabes, es difícil ver qué otra cosa podría ser. Realmente, dado el tamaño de la explosión, no puede ser otra cosa que un ataque aéreo israelí o varios ataques aéreos. Porque cuando hemos visto cohetes disparados desde Gaza, nunca hemos visto explosiones de esa magnitud. Bueno, ¿y cómo ha respondido la población palestina al bombardeo de Israel? La población de Cisjordania se ha echado masivamente a la calle a protestar contra la matanza, pero el ataque israelí ha sacado a la calle también a miles de personas en los países árabes. En Líbano, manifestantes pro-palestinos han intentado quemar la embajada de Estados Unidos y asaltar un edificio de la ONU. En Jordania han intentado asaltar la embajada de Israel. Ha habido manifestaciones en contra del genocidio palestino en Irán, Irak, Turquía, Siria, Marruecos, Qatar, Túnez o Jordania, pero también en Estados Unidos, Canadá y en las principales ciudades europeas. Israel parece que está perdiendo el relato a pesar de tener el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea y a pesar también de contar con la ayuda de los poderes mediáticos más influyentes del mundo. En tiempos de redes sociales y teléfonos móviles con cámara de vídeo es muy complicado ocultar una limpieza étnica. A pesar de que todas las evidencias apuntan a que Israel ha cometido un crimen de guerra, la mayoría de la prensa española no se ha atrevido a señalar la autoría de Israel. Juzguen ustedes mismos. ¿Qué más tenemos, Laura? Sobre las 8:30 de la tarde, Pedro Sánchez realizó una declaración institucional desde Moncloa tras participar por videoconferencia en una reunión extraordinaria del Consejo Europeo ante la grave situación en Oriente Próximo. Pedro Sánchez habló de reconocer al Estado palestino como paso definitivo para garantizar una paz justa y duradera en la zona, pero España no lo reconocerá hasta que no haya unanimidad en la Unión Europea. Lo que es lo mismo, no dijo nada relevante, pero escuchemos. Debemos también detener la escalada de violencia en la región, reforzando el diálogo con nuestros socios, trabajando desde ahora mismo en la única vía para la solución de un conflicto que lleva enquistado más de 70 años. Y esa vía es la solución de los dos estados, el reconocimiento de Palestina como Estado. Porque solo a través de la solución de los dos estados se podrá frenar la violencia y solucionar de modo definitivo un conflicto que causa tanto sufrimiento. Para que le votaran, Sánchez llegó a prometer que reconocería al Estado palestino, aunque es verdad que sus promesas nunca han significado gran cosa. Sin embargo, ahora es evidente que necesita apoyos para ser investido y que la mayor parte de la población española apoya los derechos del pueblo palestino. Allá cada uno. ¿Qué más tenemos, Dina? Pues seguimos hablando de Israel y Palestina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado esta misma mañana a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, y ha insinuado que, y digo textualmente, parece que el ataque en Gaza fue realizado por el otro bando. Parece, dice Biden, lo que parece es lo obvio, que Estados Unidos es el principal apoyo de Israel para su limpieza étnica. Luego también ha dicho esto, pero hay mucha gente que no está segura, así que tenemos que superar muchas cosas.
Es decir, por una parte se apunta a las fake news de Israel y por otra siembra la duda sobre lo que afirma Israel. En fin, ha superado a su cuenta parodia en X, aunque el tema no tenga ni puñetera gracia. Por su parte, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, por primera vez ha pedido hoy en el Parlamento Europeo que se desvincule a Hamas de la población palestina. La firmeza empieza con la clara condenación de Hamas, a los que, como ha dicho el ministro, no se le puede identificar con el pueblo de Palestina. Para nosotros Hamas es una organización terrorista y bien que lo ha demostrado con sus actos los últimos días. Hamas ha estado boicoteando cualquier intento de hacer la paz. Se ha opuesto a las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe, que abrían un camino para el acuerdo de paz posible entre Israel y Palestina. Otro, ¿qué tal baila? En fin, ayer Borrell dijo lo contrario en la base naval de Rota. En fin. En España también han tenido lugar manifestaciones multitudinarias, especialmente numerosas han sido las manifestaciones de Valencia y Sevilla, pero ayer en Girona los manifestantes colgaron la bandera palestina del balcón del ayuntamiento al poco tiempo de conocerse que Israel había bombardeado un hospital en Gaza. En Potries, un municipio valenciano de poco más de 1.000 habitantes, su alcalde, Sergi Vidal, de Compromís, ha retirado la bandera de la Unión Europea del ayuntamiento por la justificación de los asesinatos de Israel en Palestina. Así lo explicó ayer en los informativos valencianos de Televisión Espanyola. El missatge no és la retirada de la bandera de la Unió Europea, el missatge... Som europeistes, creiem en el projecte europeu, però en un projecte europeu de la cohesió social, de la igualtat i de la solidaritat entre pobles. El que no volem és que la Unió Europea i les seues institucions justifiquen els atacs d'Israel i el seu genocidi que porta exercint durant molts anys sobre Palestina. Por su parte, Yolanda Díaz asume como propias las declaraciones del ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. España ayer ha reaccionado al comunicado de Israel, de la embajada, y he tenido un trabajo permanente, como saben, con el ministro Álvarez a este respecto. Por tanto, la posición del Gobierno de España se refleja en la respuesta que ayer hemos dado como Gobierno de España. En segundo lugar, la posición de Sumar es conocida. En fin, ya lo han oído. ¿Y qué es lo que dijo Álvarez, que representa a Yolanda Díaz también? Bueno, básicamente ha dado por resuelta la crisis con Israel tras la publicación de la embajada de un comunicado en el que pedía a Pedro Sánchez que condenara las declaraciones de Yone Belarra en las que acusó a Israel de crímenes de guerra. El ministro dijo, ni más ni menos, que las únicas voces autorizadas para hablar sobre el genocidio en Palestina son las de Pedro Sánchez y él mismo. Pero luego el que tiene ego eres tú, Pablo. Tenemos nuestro perímetro y gestionamos unas políticas determinadas. En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del Gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores. Tengo ego, sí, y vergüenza. Podemos y diputados de Sumar se reunieron ayer con organizaciones de la sociedad civil palestina en el Congreso. Los morados acusan a Israel de intentar callar las voces discrepantes. ¿Y la derecha española qué se cuenta? Lo de siempre. Cuca Gamarra, lejos de condenar los crímenes de guerra de Israel en Palestina, ha pedido a Pedro Sánchez que cese a la ministra Yone Belarra por condenar los crímenes de guerra de Israel. Es el mundo al revés, vean. Quien es el máximo responsable de ese gobierno en funciones, que es el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, debería desautorizar y cesar de inmediato a cualquier miembro de su gobierno que al final nos lleve hacia un conflicto diplomático como el que estamos viviendo. La ultraderecha no solo no condenó los crímenes de guerra de Israel, sino que difundió el bulo de que las ministras de Podemos no han condenado el ataque de Hamas contra Israel. Y frente a esta situación lo que tenemos es un gobierno que se está alineando con Hamas, que se niega a condenar de forma contundente la masacre que tuvo lugar hace unos días por culpa de este grupo terrorista, que lo está legitimando, un gobierno que incorpora a la dirección del Estado a terroristas, un gobierno que está comprometiendo la situación en el exterior de España. Pues nada, alguien dice que el gobierno español se está alineando con Hamas y ahí están los periodistas sujetando bien el micrófono. Felicidades, compañeros. ¿Qué más tenemos? El Gobierno de Cataluña ha anunciado que irá mañana al Senado a defender la amnistía y el referéndum a la Comisión de las Comunidades Autónomas que ha convocado el Partido Popular con el intento de usar el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para oponerse al diálogo entre Cataluña y España. No vamos a dejar en manos del Partido Popular y de sus presidentes autonómicos un debate sobre la amnistía cuando ellos son y sin duda van a ser uno de los principales promotores de la represión política contra el independentismo.
Los presidentes autonómicos del PSOE no irán al Senado y esto ha enfadado mucho, más si cabe al PP, que considera que los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha, Navarra o Asturias se arrodillan ante Pedro Sánchez. También llegan noticias de la patria grande, ¿verdad? Pues sí, Estados Unidos busca petróleo a precios más baratos. ¿Y dónde creen que lo ha encontrado? ¿En Estados Unidos? Ya le gustaría a él. No sé, ¿en Cuenca? Ya quisiera Cuenca. Entonces, ¿dónde? En la muy bolivariana República de Venezuela. El gobierno venezolano ha llegado a un acuerdo con la oposición para celebrar elecciones en 2024. El acuerdo ha sido aplaudido ni más ni menos que por Estados Unidos, lo que significa que va a retirar las sanciones a Venezuela de forma inminente. ¿Cómo? ¿Que la mayor democracia del mundo va a levantar las sanciones contra Venezuela, que es el país con mayores reservas de petróleo del planeta, y va a dejar de hacerle la guerra al chavismo? Pero si decían Estados Unidos, la Unión Europea y la progresía mediática que en Venezuela se jugaba el futuro de los valores occidentales y que por esa razón había que aislar a esos bolivarianos. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? La Realpolitik, Pablo. Cualquier día dirán que Putin es gran amigo de los intereses de Estados Unidos cuando necesiten su as. Así funciona la política internacional, como diría Borrell desde el jardín europeo. En fin, vamos ahora con Willy Veleta, que ayer estuvo siguiendo la declaración de Carlos Moore, el alto cargo de Ayuso, que firmó el protocolo de la vergüenza, y ayer estuvo hablando nuestro Willy Veleta con los familiares de los residentes fallecidos en Madrid. Sabe que la presidenta Ayuso, se enfadó un poco conmigo, me dijo que las familias quieren ya pasar página, olvidar todo esto, que dejemos todo tranquilo y en paz. Pues vamos a preguntarle a las familias si quieren precisamente pasar página con los 7.291 muertos en residencias. No, eso es mentira. Yo me levanto todos los días pensando en mi madre. No se puede olvidar ni perdonar. Yo lo siento, pero no perdono ni olvido. Lo único que a mí me tranquilizaría emocionalmente es esclarecer qué es lo que sucedió. Yo pido justicia y reparación en el caso de mi madre. O sea, lo pido y lo seguiré pidiendo. No, lo que queremos es que la gente que ha sido responsable de esta barbaridad pague por ello. O sea, lo que queremos es que todo el mundo se responsabilice de sus actos y que esta señora y todo su equipo que metieron la pata hasta adentro y que se cargaron a 7.000 personas no salgan de rositas. Yo le diría que no tiene vergüenza, que lo que tiene que hacer es prestarse a que se esclarezca la verdad y sobre todo que asuma responsabilidades. Angélica, la presidenta Ayuso me dijo que las familias queréis ya olvidar esto, que lo dejemos en paz. De ninguna de las maneras. Qué mala idea. Eso es mala leche, así sencillamente, muy claro. Es que es una persona que no tiene empatía. No, de olvidar nada. Esto no se puede olvidar, porque además las personas que lo hemos vivido lo vamos a recordar mientras vivamos. Esta señora tenía que bajarse un poquito los humos y hablar con los familiares, en vez de decir que vamos a apoyarla a ella. Ya es el colmo, vamos, pero esta señora está blindada, ya te lo digo yo, blindada por los jueces. Y nosotros estamos aquí para que los muertos en las residencias no se olviden. Y no nos vamos a mover de aquí ni de donde haga falta para recordárselo a esta señora. Es una personaje de marketing, o sea, es una señora que no vale para nada, pero tiene un marketing muy bueno y entonces los borregos madrileños la votan. No habrá día que no te acuerdes de tu mamá. Por supuesto que sí, pero no solamente de ella, sino de todas las señoras y señores que estaban en las habitaciones de al lado y todos los que se han muerto. No se olvida, jamás. La que querrá olvidar es ella, seguramente porque sabe que es responsable. ¿Cómo murieron, Pilar? ¡Buah! No te puedes imaginar de cómo murieron. Aparte de que la residencia en esa época fue terrible. Los mayores querían salir de las habitaciones y no podían. En algunas les echaban las llaves para que no salieran. Eso ha sido una crueldad que no se le desea a nadie. Una crueldad horrible. Esta señora lo tiene que pagar. No tiene más remedio. No ha pedido perdón por los hechos y bueno, es la verdad que muy duro para nosotros. Y eso es todo por hoy. Recuerden que necesitamos que se hagan socias y socios de Canal Red para poder seguir informando con libertad, con rigor y para hablar de lo que no hablan la mayor parte de los medios de comunicación. No es triste pedir y tampoco es triste hacer lo que hacía Robin Hood. Mañana más y ojalá que mejor.